mi vínculo con los profesionales de audiología tienen variantes, no solamente lo de la experiencia fáctica, sino también el cariño y la admiración que tengo hacia una de las profesionales que para mí es, bueno, Lorena Baides, que es su secretaria académica, que más allá de ser una excelente profesional en mi criterio, es una gran amiga y una cálida persona. Y esos valores son los que uno tiene que rescatar. Como me presentaban, soy mamá, esa es mi principal tarea y la que más me gusta y la que más me cuesta. Sí. Es la que más me cuesta, es la que más satisfacciones me da, más desafíos y la que me enseñó esa función, esa tarea y esa elección de vida es la que me enseñó a transformar lo más difícil de mi vida en mi principal fortaleza. Sí, lamentablemente soy una resiliente, creo. Lamentablemente porque sí, si uno tiene la oportunidad de elegir muchas cuestiones, muchas situaciones de vida, uno no va a elegir tener un hijo con discapacidad, es algo que no se nos cruza. Sí, es una maternidad sorprendente día a día, desafiante y te atraviesa por todos lados. Entonces, cuando uno va desarrollándose en su vida profesional, eligiendo la carrera o cayendo algunos en alguna carrera, uno va buscándole la vuelta, uno va encontrando la manera, si es por ahí, bienvenido sea, si es por esa profesión y si no, irá virando. La mía viró completamente hacia el derecho de la salud y discapacidad, porque como me presentaban soy abogada, me dedico a eso, y la verdad que me dedico a eso después del primer amparo que presenté por prestaciones de mi hijo. Genaro hoy tiene 9 años, tiene la misma edad de Jazmín, de la hija de Lorena, y compartimos hasta el tiempo de embarazo en ese momento como amigas, y es muy hermoso ver que pares de Genaro incluyen de manera natural, ¿no? Y esa es la imagen que siempre trato de traspolar, ¿sí? Porque el problema lo tenemos los adultos. Los adultos hemos crecido, pertenecemos a una generación, y muchos de ustedes, futuros profesionales de la fonoaudiología, muchos profesionales, también han crecido en esta realidad en donde estaba segmentada la vida de la persona con discapacidad. Y no conocemos el alcance de la vida de la persona con discapacidad, porque todavía hablamos de mucha modificación de la ley de discapacidad y todavía no se militó el concepto del modelo social de discapacidad y no comprendemos el alcance. Y según la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tuvo que venir una convención a decirnos cuáles son los derechos, teniendo ya la Declaración de los Derechos Humanos antes. La persona con discapacidad tiene dificultades, tiene impedimentos y todo lo demás, pero va a ser considerada con discapacidad según la accesibilidad que pone la sociedad, según el resto de la sociedad, como no puede pensar en que existen otras personas con condiciones diferentes que también tienen derecho a ser protagonistas. Y aquí tenemos muchos roles. La sociedad pasiva, como receptores pasivos, que es el que está como televidente de esta realidad, y a lo que nos toca protagonizar con diversos roles, como una película a veces. Lamentablemente supera la ficción esto, ¿sí? Supera muchísimo, porque tenemos el protagonista, que queremos que sea protagonista, y que les digo la verdad, mi hijo tiene 9 años, cumple 10 en septiembre, y hace 8 años que todos los días, después de la guardia o del jardín, trabaja en contra de su naturaleza, biología, neurología, para pertenecer a esta sociedad. O sea, ahora, ¿quién es la persona con discapacidad aquí? Si él está trabajando constantemente en eso, la familia está trabajando, un equipo está trabajando en eso. ¿Quién tiene que incluir a quién? ¿Quién puede comprenderlo? Somos nosotros, como resto de la sociedad, como la otra parte de la sociedad que todavía nos vemos separados,
todavía nos vemos diferentes, los que tenemos que iniciar ese proceso que todavía le llamamos inclusivo. Tenemos que apuntar hacia la convivencia. Sí o sí tenemos que empezar a apuntar hacia la convivencia. Todavía hablamos de accesibilidad. Tenemos que apuntar al diseño universal. O sea, este es el desafío de esta etapa bisagra histórica, porque hace 10 años atrás, y mucho más hace 20 años atrás, hablar de discapacidad era tabú. Primero, una mala palabra. Era una desgracia que le podía suceder a la familia, en donde a la persona con discapacidad era excluida socialmente hasta del ejido urbano, porque lo mandaban muchas veces a vivir con algún pariente que estaba en el interior, y era la principal víctima de toda clase de abusos. Entonces, hoy por hoy, hemos evolucionado un poco como sociedad, y le permitimos a esa persona con discapacidad formar parte de la vida diaria. Le permitimos. ¿Quiénes somos para permitir? ¿Quiénes somos nosotros si esa persona trabaja todos los días? El mío desde su primera infancia, desde el momento, sin poder decidir, trabaja para pertenecer, para poder ser protagonista de su vida. Y le cuesta un montón el gordo, muchísimo. Pero hoy por hoy, cuando me ve nerviosa, me dice, no te preocupes. Y a mí que me vengan a decir que el autista vive en su mundo, es una burla. Si yo estoy enojada y no he emitido una palabra, un sonido, Genaro me mira y me dice, no te preocupes, porque se da cuenta de qué estamos hablando, por qué hablamos desde afuera. Entonces ahí empiezan a moverse todos estos roles, ¿no?, que tenemos en esta forma de vida. Y hablo de forma de vida porque la discapacidad no es un diagnóstico. La discapacidad es una condición a través de un nombre, de algún impedimento, de alguna diferencia, ¿sí?, que solamente nos va a servir para ver cuál va a ser el tratamiento o el acompañamiento desde la medicina para esa persona. El diagnóstico sirve para eso, pero es una condición de vida que lo va a acompañar. Mi hijo no se va a curar, o sea, no es una enfermedad, es una condición de vida que lo va a acompañar siempre. Quizás se va a perder, ojalá, en algún momento el diagnóstico, y va a necesitar mínimos soportes para acompañarse y va a poder realizar su propia vida, pero siempre va a ser autista. Siempre va a ser autista. Y eso es lo que más me ha costado a mí a nivel personal, poder asimilar, y me sigue costando, y creo que me va a costar toda la vida. Pero hay que aprender a vivir con eso. Entonces, si nosotros tenemos a una persona con discapacidad que tiene la bendición de ser diagnosticada en un primer momento, y hablo de ser bendición porque es muy necesario tener un buen norte para saber y no perder esta plasticidad neuronal que ustedes conocen mucho más que yo, ¿sí?, y aprovechar estos momentos que son tan nutritivos, ¿sí?, en el desarrollo de la persona, aportando herramientas que sean las adecuadas. Y ahí viene el rol de cada profesional, ¿no? Porque el psicólogo tiene su función, comparto, y según mi experiencia personal, solamente la terapia de tipo cognitivo-conductual es la que funciona, particularmente en mi hijo. Quizás otro tipo de terapias funcionen en otras personas, pero en la gran mayoría de los casos que tengo conocimiento, y reitero, hablo desde mi experiencia personal, lo cognitivo-conductual es fundamental. Genaro, más allá de eso, tiene una rigidez bastante extrema, se modifica muchísimo, o sea, tiene intereses restringidos y muy acotados. Tenemos que buscarle la vuelta en muchas situaciones, y a la vez... Perdón. ¿Sí? ¿Dani, pasa algo? No, nada, nada del estilo, solamente que después quiero hacer un aporte a lo que está diciendo Marcela, nada más que eso. Gracias. Perfecto. Y después de ahí, vamos, tenemos distintos roles, y lo hablo desde el punto de vista personal. Y Silvana en un momento decía que soy una resiliente con la profesión, porque Genaro tuvo solo 2 equipos, un primero, y después pasamos a otro, por algunas diferencias de criterio. O sea, no podemos culpar a la madre por tener un hijo autista, porque la verdad que a mí me costó mucho asimilarlo y
y el criterio que llevaba el primer equipo. Pero lo podemos empoderar, ¿no? Sí, sí, pero lamentablemente, idea, claro, digamos, pero si somos lamentablemente hábiles. todas las madres no tenemos tanta fuerza para eso. Somos muy pocas las que podemos contener y levantar, empoderar a los papás, a las mamás. Es muy difícil porque depende de cada proceso individual, ¿sí? Yo tengo muchas herramientas. Yo puedo atender a mi hijo, pagar una prepaga, puedo pagar un colegio, que a veces me cuesta un montón pagarlo, y todo lo demás, y tener a alguien que me ayude en mi casa, porque puedo salir a trabajar o porque puedo trabajar de manera particular y decidir los horarios de trabajo, ¿sí? Porque no cumplo un horario de trabajo, trabajo cuando puedo y como puedo, ¿sí? Porque existe una demanda extrema en comparación a tener hijos que no tienen una condición discapacitante, ¿sí? Hay una demanda totalmente diferente. Entonces, si el profesional de la salud no va a poder contener a la mamá o al papá del niño que no puede hablar, o sea que es la única manera que tiene de poder trabajar de manera efectiva, estamos errados. Tenemos que buscar otro equipo y tenemos que salir a buscar desde el total desconocimiento de los diagnósticos, de la ciencia médica. El papá de Genaro se dedica al sistema y empleado público. O sea, ¿qué conocimiento podemos llegar a tener nosotros sobre el autismo, sobre la medicina, sobre un tratamiento, sobre un tipo de terapia? Nosotros vamos y caemos en el primer profesional que alguien nos nombra y que lo hace con la mejor de las intenciones, pero quizás no es. Entonces, ahí está la responsabilidad de cada uno de los profesionales que asumen un caso, que acompañan a una persona y a su familia en saber decidir si están formados o no, si van a poder acompañar más allá de la formación académica que han recibido. O sea, no es solamente la especialidad. Si a mí vienen y me buscan para un juicio de quiebras, y yo te voy a decir no, porque no sé nada, tengo una amnesia selectiva con todo el resto del derecho. ¿Sí? Totalmente, no puedo llevar un divorcio porque no puedo. Exacto, lamentablemente eso no voy a poder acompañar. Pero lo que sí puedo hacer es lo mío. Entonces, ahí está donde ponemos el criterio. Entiendo la situación económica de nuestro país, pero nosotros tenemos bastante cancha porque nunca creo que hemos estado bien económicamente. Y no queremos tampoco. Somos personas resilientes en estos niveles. Entonces, entiendo la situación, pero también necesito transmitir este pedido de mamás, de papás, y hablo mucho más de mamás porque somos las que nos ponemos mucho al hombro, ¿no? Todo esto, porque elegimos ponernos y porque la estructura social en la que todos hemos crecido nos ubica en este lugar, ¿sí? Yo tengo la suerte de que el papá de mis hijos también toma decisiones y acompaña. O sea, acompañamos los dos. O sea, no es que me acompañan. Acompañamos los dos el proceso de Genaro y de Lucía, porque es muy difícil también tener un hermano autista, y no asumir roles protectores en temprana edad. Entonces, hay que ubicar también los roles dentro de la familia, sino cargar con excesos al resto que no tienen las obligaciones y que tiene derecho a poder tener en la mayor, no quiero decir la palabra normal, pero en la mayor cotidianidad conocida el resto de su vida. Entonces, volviendo al tema para cerrar la idea, la primera idea, el rol que cada profesional ocupa en este esquema, porque pasa a ser parte de la familia grande de esta persona, por más que uno lo quiera llevar de manera objetiva, es imposible no meterse también un poco en la casa y es necesario que se meta en la casa, ¿sí? Pasé por 2 fonoaudiólogas que no tenían idea de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Y mi hijo fue diagnosticado con autismo a los 2 años. Cuando llego a los 5 de mi hijo, había pasado por 2 fonoaudiólogas, la tercera me enseñó a comunicarme con mi hijo. A Emilce Cabrera le debo muchísimo, ¿sí? Emilce me empezó a imprimir, pasamos de las fotos que nosotros teníamos
pasamos a personas, porque la verdad que los palitos a mí, de manera particular, no me gustan, las personas palitos no me gustan, entonces pasamos a semidibujos, esquemas de dibujos animados, digamos, para empezar a identificar, a pasar el proceso, pero más allá de usarlo, me enseñó a mí a comunicarme con mi hijo y a poder entenderlo y a poder decodificarlo y a poder codificarme y a poder entender ese proceso. Y no hizo nada del otro mundo. Ella puso el corazón en Genaro y en nosotros. Y eso implica esa responsabilidad sensible de los profesionales que trabajan con otras personas. Yo trabajo con patrimonios, ¿sí? Pero también contengo a la mamá y al papá que se sientan en mi escritorio llorando porque pasan meses sin autorizaciones por sus prestaciones. Y les indico también cómo pedirle al neurólogo el tipo de prestación correcta para poder tener la cobertura que necesita su hijo. Porque muchos neurólogos dicen, no, eso no te va a aceptar la obra social. Déjame ese trabajo a mí. Usted, doctor, haga lo que tenga que hacer, que sea necesario para esa persona. Lo demás, deje el rol a quien lo tiene que defender. ¿Sí? Tenemos un grave problema, hablamos de mucha modificación de la ley de discapacidad y todavía tenemos incumplimiento de la ley de prestaciones, no sabemos el concepto del modelo social, no tenemos idea un montón, el actual director ejecutivo del ANDIS, no pudo defender la incorporación de la palabra discapacidad en el censo, porque nunca se militó el modelo social de discapacidad. Habla de un modelo, todo lo que quiera, pero la realidad la vivimos nosotros adentro de la casa. Existe una coyuntura terrible, muchísima pelea en las obras sociales. Hoy por hoy el segundo ring son las aulas, las escuelas, los directivos, muchos docentes, que cuando no conocen algo, no los atraviesan, entonces los rechazan. Cuando no conocen herramientas o no tienen herramientas para trabajar con la persona con discapacidad, los rechazan, anulan y llegan a excluir de una manera tan discriminatoria que asusta, porque te da a entender que no tienen corazón. ¿Qué les tiene que pasar? Les tiene que suceder de cerca para que se den cuenta. Ojalá que no. Ojalá que puedan aprender y tengan esa grandeza personal de poder aprender a sensibilizarse y entender y vivir la empatía como una forma de vida sin necesidad de que la tengan que sufrir en alguien querido y amado. Valoro mucho a las personas que pueden sensibilizarse y que pueden aportar de una manera positiva y amable a las otras personas sin necesidad de vivirlo directamente. Y ahí entra el rol de cada profesional. Ahí entra el rol y la función. Nosotras somos muy jodidas. Las mamás No sabía cuál era. son muy jodidas. Porque la verdad ¿Saben por qué? Soy mamá. Por eso somos muy jodidas. Si nosotros vemos que él tiene, y mira lo que te estoy diciendo, si él tiene la capacidad de poder hacer esto, yo no voy a parar hasta que lo logre. No voy a parar porque aparte, me puedo equivocar con Lucía, que no tiene un diagnóstico y que, bueno, agradezco a profesionales, colegas de ustedes, que han podido diagnosticar y encontrarle un norte a mi hija porque había rasgos que pueden confundir con un trastorno del lenguaje y una de las excelentes profesionales que tiene Córdoba, Cristina Fernández Reuter, pudo acompañarnos en este proceso y con Lucía estamos encontrando un norte y estamos orientándola a poder tener soportes y a poder superar lo que es la convivencia con un par único, porque es su único hermano, la mayor parte de su vida vivió encerrado en una cuarentena, ¿sí? Entonces, el modelo que ella tiene incorporado es este autista en crisis. Ay, mi amor, ¿Sí? claro. Entonces, Lucía tiene que aprender a construir lo propio, pero con herramientas, ¿sí? Primero, con el acompañamiento profesional adecuado, ¿sí? Con papás que la puedan entender y con un jardín, con un entorno que le pueda mostrar toda la sociedad de a poco, ¿sí? Para que ella vaya encontrando su lugar y su función, ¿sí? Entonces, hay que ocuparnos, nosotros nos ocupamos de todos. Lamentablemente, a veces uno con un mayor o menor grado de culpa, porque uno dice, le estoy dedicando mucho más aquí, pero porque lo está necesitando, ¿sí? Entonces, y ahí está, y ahí sigue ese rol, ¿no? Sigue acompañándonos estas personas que nosotros hinchamos muchísimo, las mamás. ¿Por qué?
A mí me costó mucho, y esto es ejemplificado, como un ejemplo nada más, me costó mucho correrme del rol de profesional y ubicarme en el rol de mamá. Me costó mucho disfrutarlo a Genaro, porque yo quería, después que llegué a terapia, quería seguir afianzando todo lo demás, porque quería, ¿por qué? Porque veía el potencial, porque si lo he visto una vez hacer algo que era lo que nosotros buscábamos, no iba a parar hasta que tenga incorporada esa conducta, porque él, como entiendo, lo que no puede aprender desde adentro, lo aprende desde afuera. ¿Sí? A través de las repeticiones, a través de que él vaya entendiendo. No me olvido nunca que cuando quería que deje los pañales, estuve 8 meses más o menos sentada yo en un bidet y él sentado en el inodoro. Y decía que cuando él comprenda una sola vez, va a ser suficiente. No, él entendió una vez, pero lo tenía que seguir entendiendo, tenía que incorporar una conducta. 8 meses y un trabajo en relación de dependencia me costó eso, ¿sí? Entonces, nosotros somos capaces de absolutamente todo para lograr darles herramientas a nuestros hijos para que puedan ser protagonistas en esta sociedad. Acompañemos al principal aliado en eso, que es la mamá, el papá, la familia. Escuchemos un poquito, porque quizás le vamos a encontrar la vuelta. A mí me costó mucho correrme de objetivos terapéuticos y pedagógicos, y el objetivo, mi objetivo del año, mi objetivo, miren lo egocéntrica en ese momento, ¿no? Para poder determinarlo, pero lo tengo que elaborar de esa manera para que a mí me resulte y pueda tener la fuerza para sostenerlo. Era que Genaro corte con el cuchillo, que Genaro pueda ir a hacer el número 2 solo y limpiarse solo. Claro. Que muy difícil, un laburo impresionante con la Teo. Entonces, y que Genaro pueda atarse los cordones. Eran mis 3 objetivos. Genaro tiene 9. Logró, el tercero le está costando, terminando de armar la última orejita, digamos, del cordón de la zapatilla. Me voy a rendir, le voy a comprar abrojo. Me parece fantástico. ¿Por qué no? Iba a decir, el acceso directo iba a decir, tiene zapatillas, bueno, sí, dale. Lo peor de todo es que Dale. después me entero en el colegio que la mayoría de las madres no logra eso todavía. Claro, lo tuyo es una demasiado grande. Exquisitez, Seguro que no, pero no, Genaro va solo al baño, Genaro perfecto. se lava solo, Genaro se seca solo, Genaro se baña solo. Obviamente cuando yo estoy al lado me dice todos los días. Sí, Genaro, porque señalando la ducha me dice todos los días, Claro. todos los días, Genaro. Bueno, Todos los días, me dice. Sí, todos los días te tenés que bañar. Así que solo. Y me cierra la puerta. Obviamente tengo que esperar que se ponga el shampoo y entrar a sacarlo, porque se lo va a poner como 5 veces. ¿Sí? Lo mismo esperar, hacer lo mismo con la crema y después dejarlo que pueda también disfrutar de ese momento relajante del baño, como tiene que ser para todas las personas, pero lo puede hacer solo. ¿Sí? Y tengo un bonus track del 2021, que es, se preparó la leche solo. Prepara la leche, pone el microondas, pone tal cosa, entendió que la cuchara no va, le puso cortante. Un montón. Mi adolescente hizo alguna cosa distinta y te digo que... Bueno, después abre eso sí. En casa solamente es con barrita. Por supuesto. Sí, en todos lados se acepta el cacao y todo Sí. lo demás, pero en mi casa, mamá, chocolate. Claro, es la única versión. Y lo tengo escondido en lugares inhóspitos, pero tiene un sentido del olfato extremadamente aceitado, que lo encuentran donde está. Entonces, sí, tiene que ir a trabajar en algún servicio de inteligencia, algo por el estilo. Tecnólogo. Ay, qué hermoso. Bueno, ¿Ves? podría ser. Entonces, esas cuestiones nos cuestan mucho a nosotras, las mamás, ubicarnos. Nos cuesta mucho. Pero si nosotros podemos tener la orientación profesional, porque ustedes muchísimo más que yo saben, cómo trabajar funcionalmente todo esto. Y no tiene sentido de que la persona con discapacidad trabaje extremadamente bien en el consultorio y llegue a la casa y todo sea un caos. Hay algo que no está funcionando. Algo no está funcionando ahí. O la estructura familiar no puede acompañar o no es estimulada para acompañar. Vamos a quitar todas esas opciones o esas posibilidades y trabajemos en conjunto. Busquémosle la vuelta a eso. La fono de Gena, la primera vez, la última fono, ya que es Claudia, que es una maravilla, la primera vez fue a mi casa.
a ver cómo vive Genaro. Y fue a la casa del papá a ver cómo vive Genaro, el 50% de su vida en un lado y el 50% de su vida en el otro. ¿Sí? La psicóloga fue al colegio a ver cómo está estructurado el colegio, cómo está organizado. A ver, y encontrar estas herramientas, ¿no? Estos intermediarios, el acompañante terapéutico y la maestra de apoyo, ¿sí? ¿Cómo son el buen nexo para que toda esa teoría que aprende Genaro de manera lúdica, en la mayoría de los casos, su sesión, su terapia favorita siempre fue psicomotricidad, porque es como que tiene esa posibilidad de tener un poco más de acción, ¿no? Y cómo lo fueron trasladando para usar herramientas similares, porque sus intereses, al ser tan estrictos, demandaban un esfuerzo, y cómo Genaro se comportaba como un animalito al entrar. Y cómo Genaro hoy por hoy trabaja perfectamente en el consultorio y dice otra vez no. Y te puede expresar el hartazgo, el cansancio, y te puede decir sí o no, y te hace, y sí, te lo puede decir, y es maravilloso porque está subjetivizando lo que está haciendo, o sea, está expresando la subjetividad. Entonces, lo que a mí me costó tanto, porque antes era todo descriptivo, nunca sabía lo que le gustaba, lo que me costó muchísimo fue que entre a una juguetería y que pueda elegir el juguete que le gusta, porque lo que empezaba era describirme cada cosa, y no entendía que podía elegir. A ver, son cosas que uno, cuando no las vive, le cuesta mucho entender que sucedan. Le cuesta muchísimo. Él, por ejemplo, sé que tiene un interés extremo por el chocolate, que vos, Lore, lo sabes muy Pero bien. eso es casi mucha gente. Bueno, Mucha gente. Bueno, pero El caso es que... bueno, el chocolate tiene un poder impresionante que hay que saber canalizarlo. ¿Por qué? Porque todo está, nosotros, el gordito devino en una diabetes. Entonces, a ver, ¿y qué pasó? Se le pasó a mi pediatra. ¿Por qué sabemos del diagnóstico? Porque tiene una madre jodida. Porque le dije, basta, no puede estar sucediendo esto, no puede estar el talle más grande que yo de jogging. O sea, no puede estar sucediendo esto, tiene 9 años. No, pero mirá, la estructura, pedime, por favor, dame un chequeo general. ¿Cómo puede suceder? De que los papás interpelemos para estos controles necesarios. Entonces, si nosotros estamos alertando algo y podemos aportar sin que la familia se sienta exigida o sobrecargada. Pero si nosotros podemos aportar, ¿por qué no lo podemos hacer? Ahí va más allá, esta formación profesional, académica, ¿sí? Siempre he deseado que mi hijo pueda ir a la universidad, porque aprende de una manera disciplinada la adquisición de conceptos. Y no es solamente el concepto lo que puede llegar a aprender, sino la disciplina y la responsabilidad para después ser una mejor persona. Sumémosle al profesional de la salud la sensibilidad. Sumémosle la posibilidad de poder ponerse en el lugar del otro y de buscar aliados en la familia para que la vida de esa persona pueda ser un poquito más fácil. Y de paso la vida de la familia también, ¿sí? Porque no tiene precio que una vez Genaro iba manejando, y la verdad que no soy lo mejor manejando, no es algo que me agrade, tengo muchos choques, sí, no sé para nada, córranse, deben pasar. Analizándonos por dónde va Sí, a llegar. un día había un corte de media calzada por los arreglos que teníamos y toda la ciudad, bueno. No sé de dónde estás hablando. Entonces venía y tenía un espacio muy chiquitito. Menos mal que venía con testigos, venía con mi mamá en el auto y mis 2 hijos atrás. Entonces, venía esto, si yo bajo, voy en primera, voy manejando y se siente derecha. Bueno, wow. Bien, después paso, derecho, nomás fue una indicación. Después paso y se siente de atrás un, lo lograste. Bien. Perfecto. Ese es el nivel de comunicación que a mí me causa la más entera satisfacción que a la mayoría de ustedes les puede traer que su hijo les traiga un 10, o que su hijo pueda participar en un taller, o que forme parte de un acto, o que pueda meter un gol en un partido. Para mí eso es un gol. Para mí esa palabra, como el todos los días, que se pueda quejar, me pueda decir que lo cansa bañarse, que es lo más común y lo más normal del mundo, no tiene precio.
que me diga, no te preocupes, o que me diga, tranquilo, cuando se quiere autorregular, porque aprendió a autorregularse y no siempre le sale bien, pero que él solo entienda que se tiene que tranquilizar y que trabaje mucho a sus 9 años por querer tranquilizarse, no tiene precio. Y lo más importante, que sí puede hacer mi hijo y que los invito a todos ustedes y a todas a hacerlo, es poder registrar sus emociones. Genaro hoy por hoy puede decirme triste, enojado, feliz. Y eso para mí no tiene precio. Eso fue trabajo en conjunto con fonoaudiólogas que sabían hablar del sistema, con un sistema aumentativo y alternativo de comunicación que pudo identificar primero externa y después autoidentificarse con emociones, ¿sí? Y que pudo traducir a palabras o llevarlo a palabras y expresarlo en contexto. Entonces, fue un trabajo de la fonoaudióloga, fue un trabajo de su psicóloga, fue un trabajo del ateo, fue un trabajo de todo el equipo que tiene Genaro, comprometido, porque pasamos de un autismo severo como fue en un principio, a un autismo moderado y en muchas situaciones a un autismo leve. Entonces, nos modificó bastante el COVID, tener COVID porque le modificó su perfil sensorial y eso no me lo saca nadie, porque he notado esto y tenemos que trabajar en nuevas herramientas para traducir esa autopercepción, o sea, o cómo percibe las cosas, está mal expresado, cómo percibe al mundo exterior. Tiene que volver a reprogramar muchas cosas. Y eso solamente se lo puede lograr en un equipo. Es un desafío diario y va a ser para toda la vida. Tenemos muchas inquietudes nosotros los padres porque, como todos, nos preguntamos qué va a pasar cuando no estemos, ¿sí? Entonces, no tenemos margen para equivocarnos, no tenemos margen para experimentar. Necesitamos aprovechar cada etapa con las herramientas correctas para que la vida de nuestros hijos y de estas personas con discapacidad pueda ser lo más funcional y pueda ser, reitero, tomada como protagonista en la sociedad, ¿sí? También tienen derecho a hacerlo, tienen derecho a ser protagonistas, tienen derecho a vivir de lo que les guste hacer el día de mañana y no de un sistema caritativo asistencial como una pensión. Tienen derecho a poder trabajar en algo en lo que se sientan buenos y productivos. Tener la rutina organizadora del trabajo diario es fundamental para una persona con discapacidad, pero si no tiene los soportes y no tiene las herramientas, si no las adquiere en el momento indicado, es muy difícil de que se pueda llegar a ese objetivo. Entonces aquí hace falta muchos actores, hace falta una familia que contenga, sí, pero también necesita recibir herramientas y las únicas personas que pueden otorgar esas herramientas correctas son los profesionales de la salud. Y en el autismo el rol fundamental lo tiene el profesional de la fonoaudiología, porque el problema que tenemos en el autismo, la principal o el común denominador, más allá del perfil sensorial totalmente modificado, es la dificultad en la comunicación, en la socialización. Y es común a todos. Haya verbalidad o no haya verbalidad, es común a todos. Entonces, el rol del profesional de la salud tiene un desafío más. Sí, pero es posible, sí, porque depende de cada uno cómo asume estos casos. Y sí, y también depende de la grandeza que puede llegar a tener un profesional en correrse cuando la situación no la van a poder contener o no la van a poder apoyar con lo necesario. Hace falta mucho para rechazar un caso, muchísimo, pero también hace falta, también es necesario poder hacerlo cuando uno cree que quizás otro profesional pueda aportar más, ¿sí? El pedido es el compromiso. Ustedes van a saber qué hacer. La formación, siempre la formación es necesaria. Uno tiene que hacer un posgrado cada rato, tiene que seguir especializándose, hay cosas que se van modificando y son protagonistas en esta escuela de fonoaudiología de un cambio que venía reclamándose hace muchas décadas, ¿sí? Entonces usémoslo también para la formación sensible profesional. Usémoslo para mejorarnos más allá de la formación académica del conocimiento. Y siempre sostengo algo, a mí me importa tres pepinos el conocimiento que pueda adquirir Genaro hoy, no. A mí me importa que él
pueda formarse como persona, pueda entenderse, pueda comprenderse y pueda comprender el resto. El conocimiento específico lo puede adquirir en cualquier etapa, pero los procesos de formación personal son propios de cada etapa etaria, de cada franja etaria y no pueden perderse, ¿sí? Entonces, voy corriéndome un poquito porque necesitaba mucho manejo conductual, mucha contención por la agresividad después que se despierta por esta modificación del perfil sensorial, y me corrí y le dije, ¿dejó de ser agresivo? Sí, modificamos todo, cambiamos médico, cambiamos neurólogo, cambiamos un montón de cosas, ¿sí? Modificó, ¿se bajó la agresividad? Sí, bueno, listo. Descansemos, dejemos que ese cerebro o esa cabeza, ese organismo pueda ir adecuándose a la nueva medicación, a la quita del anterior. Démosle el tiempo y no registremos a la persona con discapacidad como que me pega o me toca. Vamos, son profesionales de la salud. No son reacciones que les quieren hacer a ustedes, ¿sí? Son propias de la conducta de esa persona que no encuentra la forma de poder canalizar lo que percibo, lo que quiere decir. No lo puedo comprender todavía en muchos, o sea, no lo puedo generalizar. En el caso concreto sí me puedo dar cuenta, pero que vivo con ese niño, por eso me puedo dar cuenta. Entonces, cuando a mí viene un profesional y me dice, me pegó, yo lo miro y le digo, ¿para dónde te has formado? ¿Dónde te has formado? No me pasó con un fonoaudiólogo, aviso. No me pasó. Pero cuando nosotros acabamos de cambiar el plan de estudio. No, al momento nos tenemos que hacer cargo de todo. De todo. Es mucho el desafío. Claro, es mucho. Y es hermoso el desafío. Siempre me he preguntado por qué durante toda mi vida he tenido tanta adrenalina para enfrentar una mudanza. Ahora entiendo que la vida me iba preparando para esto. Entiendo por qué a mí me encanta el cambio. Entiendo que la vida me iba preparando para poder enfrentar estas situaciones, porque yo en diciembre tenía un hijo y después del COVID de enero tengo otro. Entonces, llevamos 5 meses de crisis. Recién llevo 2 semanas sin agresiones fuertes, porque se pudo modificar, tuve un flash y basta de metilfenidato, lo que 3 años le hizo muy bien, le estaba haciendo muy mal. Me costó mucho porque tenía que elegir entre su concentración escolar o el nivel de agresividad que estaba viendo, pero más allá de ver ese nivel de agresividad, yo me la banco, pero él estaba sufriendo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Porque un neurólogo, un psiquiatra lo puede ver cada tanto, no nos va a atender, salvo, bueno, la psiquiatra de género, que es una persona que amo mucho y que, bueno, que me atiende a cualquier hora, pero porque tengo esa ventaja. ¿Cuántos tenemos esa ventaja? Y lamentablemente somos los menos, ¿sí? Cuando tengo una duda, pregunto, Lore, ¿puedo hacer esto? Le pregunto, ¿pero por qué? Porque tengo gente cercana que tiene la posibilidad de estar formada, ¿sí? ¿Cuántos son? No, la mayoría no lo tiene. La mayoría no tiene estas herramientas y la mayoría tampoco es atendida. Si yo me voy a un supermercado o me voy a un shopping y Genaro entra en crisis, a mí la gente se me acerca a preguntarme de qué manera me ayuda. ¿Pero por qué? Porque me ven con tacos, o me ven con una cartera, o me ven pintada, ¿sí? Si yo voy de jogging, como muchas mamás que me pasan en los grupos, yo porque mi profesión y porque es una elección de vida la forma de vestirme. Pero si una mamá va vestida como en un shopping y el niño entra en crisis y aplica el protocolo de sentarse en el piso, contenerlo de atrás, para que él pueda explotar desde adentro hacia afuera, y eso le permita liberar y superar este proceso de ansiedad, sumado a muchas otras cosas, el policía se acerca y le dice, por favor, deme los documentos. Claro. Y le acusan de maltrato. Claro. ¿Sí? Entonces, hace falta la educación social, hace falta formarnos en trato adecuado hacia y por la persona con discapacidad. Pero en esto tenemos un rol fundamental. ¿Quiénes? Los que tienen la posibilidad de formarse, los que tienen la posibilidad de adquirir un conocimiento disciplinado, académico y superador. Porque uno viene a la universidad para ser mejor, no para competir con el otro, sino para ser mejor que el día anterior. ¿Sí? Cuesta un montón, uno cree que nunca llega, pero cuando llega después dices, ¿ahora qué hago? Yo lo sé. ¿Qué pasa eso? Sé porque también me ha pasado. ¿Sí? He tenido siempre en mi situación de vida
me llevó a trabajar desde los 18 años paralelamente a la universidad. Y hay que buscarle la vuelta, porque por algo pues, tenemos esa oportunidad de hacerlo. Y otra, me recibí, el otro día seguí trabajando como si nada, y tenía que seguir enfrentando, pero no me encontraba perdida. He tenido la oportunidad de poder afrontar especialidades que en un principio no tenían nada que ver con lo que me dedico ahora, y hoy por hoy encontré mi norte, ¿sí? Entonces, busquémosle la vuelta. ¿Nos podemos dedicar al autismo? Sí, pero formémonos para el autismo. ¿Podemos contener a una persona con discapacidad? Sí, pero pensemos en el entorno. Va a ser doble el beneficio cuando podamos trabajar con la familia. Pero no es solamente un beneficio, es una obligación del profesional poder trabajar con una persona con discapacidad y su entorno, porque es la única manera de poder abordar las realidades de una persona, porque, a ver, Silvana, vos no sos sola individual. Vos perteneces a un grupo familiar, perteneces a un grupo laboral, no puedes ser abordada tu realidad desde tu individualidad, sino como persona, miembro de una sociedad, parte con funciones y con un rol que has asumido, que te han puesto, no lo sé, pero exactamente. Entonces, ¿por qué a la persona con discapacidad la vamos a abordar de manera individual y no vamos a tomar en cuenta el entorno? Exacto. Entonces, militemos el concepto social de la discapacidad. Abordémoslo con amor, con compromiso, con sensibilidad, ¿sí? Y bueno, ese es mi pedido, ¿no? Ese es. Así que es mucho. Vaya, pero bueno. Trabajémoslo, sumémoslo. El tercer sector hoy por hoy está muy formado. Hoy por hoy hablamos del tercer sector, las organizaciones y todo están muy formadas y ayudan a acercar las herramientas que el Estado pone a los individuos, ¿sí? Usemos el tercer sector para mejorar. Usemos las herramientas públicas para mejorar. Y aprovechemos cuando ustedes tienen un paciente con una familia muy jodidita como la mía, aprovechemos ese potencial, porque nosotros esperamos que nos digan qué hacer. Mucho más cuando soñamos con que nuestros hijos nos digan mamá. Cuando llega ese momento, todo el mundo habla como les decía, de goles, de pruebas y de qué tal cosa. Y nosotros a veces nos cuesta mucho encontrar el lugar porque nosotros no vivimos eso. Yo lo que daría por poder llevar a mi hijo todos los días deportes y no llevarlo a terapias. Hoy por hoy va a terapia, hoy por hoy va a deportes. Hoy por hoy hace para karate y hace natación. Y empieza la clase de karate y te dice, natación, no, primero karate. Natación, primero karate. Se revela. Pero hace, tira unas cuantas pataditas, intenta, y de a poco lo vamos a ir remando. Esto es conductual, ¿sí? Y tiene derecho a aprender una disciplina deportiva como cualquier otro niño. Y lo debe hacer, ¿sí? Entonces, hay que adecuarlo, pero la disciplina es única y la va a tener que aprender. Entonces, con su sensei estamos viendo la posibilidad de que con videos que lo puedan anticipar, para que él pueda entender el proceso de imitación, a través de imitación vamos a ir incorporando más movimientos, y con pictos, que lo vamos a trabajar con su fono, en el piso, para que le vayan indicando o le vayan señalizando también en concreto lo que él fue bien. Entonces, ustedes saben mejor que yo ese proceso. Ustedes lo conocen mejor que yo. Pero en todos los aspectos de la vida hay que poder acompañar. Es mucho el desafío. Están todos invitados. Muy invitados. Así que bueno. Si quieren hacer una pregunta, por favor háganla. No sé si habrá... Yo en realidad, no sé, Vani, ¿querías hablar? Que tenías la mano levantada, Vani. Vani, ¿estás ahí? Vani, ¿estás? Sí, acá estoy. ¿Cómo están? Bueno, gracias por... ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. No, simplemente agregar a todo esta exposición que he escuchado, que en realidad sí, dentro de lo que sería Córdoba, es como muy difícil. Primero, esto que decía recién Marta, ¿no? O sea, no hay un único modelo de intervención, y menos en autismo. Sí se tiende a hacer otro, y para todas las cosas hay que... bueno, pensar en cada uno individualmente, ¿sí? Más allá de que después hay que incorporarlo dentro de un contexto y de una sociedad.
Y por otro lado, esto que ella traía recién en relación a la convención, yo como docente me siento muy comprometida en mis alumnos de tercer año a poder explicar esto, y de hecho es parte de los contenidos académicos mínimos que se dan a los docentes, a los alumnos, hablar, y que existe una convención que ya lo puedan conocer desde el grado, ¿sí? Para que en el posgrado puedan especializarse si es que lo necesitan hacer o si es que eligen hacerlo, de que existe la convención, y que la convención habla de que la comunicación es un derecho, ¿sí? Por sobre todas las cosas. Y habla de los lenguajes, y ahí entra lo que sería la accesibilidad cognitiva y lo que es la comunicación aumentativa. Entonces, y otra de las cosas que me parece importante en función de todo tu relato, es que todavía seguimos sosteniendo un modelo rehabilitador en cuanto a la intervención, y entonces poder cambiar a que nuestra intervención sea de un modelo más ecologista y funcional, donde podemos atravesar todos los espacios, colegio, familia, intervención con el niño, y poder aunar criterios en todos los espacios, es lo que todavía estamos empezando. Creo que por ahí es lo que más cuesta cambiar en los distintos equipos, ¿sí? De intervención, en poder empezar a pensar desde ese lugar. Pero bueno, yo como docente dentro de la Escuela de Fonoaudiología es parte de los contenidos mínimos que se transmiten a los alumnos, y después cada uno elige poder especializarse o no en relación, por ejemplo, a esto que hoy estuvimos hablando, que es todo lo que es SEA o TEA, trastorno del espectro autista, e ir perfilando para eso. Nada más que eso, era simplemente ese aporte. Sí, en realidad varias cosas. Primero, bajo una perspectiva histórica, la escuela ha logrado una masa crítica de profesionales que recién ahora se siente el impacto. Nos ha costado muchísimo, y miro porque veo caras que obviamente les ha costado muchísimo territorializar cuál es este modelo social. A ver, seamos útiles al otro, no a mí mismo. Que yo me sienta feliz en lo episódico del consultorio y el otro salga y no pueda hacer nada con esa vida que yo le ofrecí un ratito, no sirvo, gente, no sirvo. Entonces no sirve mi tarea. Perdón. En realidad lo que ocurre es que hemos sido altamente ególatras, endógenas en nuestras respuestas. Nos encantaba este proceso y obviamente nos has pegado así maravillosamente porque has hecho territorio hoy. Sí. Esto que acabamos de charlar. Bueno, es una invitación también a la escuela a poder tener la posibilidad, ¿no? de intercambiar experiencias, porque la mía puede ser maravillosamente contada y todo lo demás, pero la mía tiene todo, como lo decía, todo acomodado. Sí. La mayoría no. La mayoría la lucha en la escuela, la mayoría lucha con profesionales, la mayoría lucha con una situación económica que no permite una estructura básica o una estructura cómoda, ¿sí? Entonces, ahí está el desafío. Ahí tenemos el desafío como personas, desde el lugar que nos toque, como personas que podemos mirar la realidad del otro y poder pensar en cómo acompañamos y no miramos al otro lado, ¿sí? Que el aporte profesional que ustedes tienen y que es muy enriquecedor, sea acompañado con esa sensibilidad que le puede aportar cada uno como persona, como ser humano, como miembro de una sociedad que conoce una realidad y que tiene esa hermosa capacidad de sensibilizarse. Seamos capaces de sensibilizarnos como ellos son capaces, y no nos convirtamos en estos nuevos, miramos para otro lado y no nos comprometemos. Pertenecemos hoy por hoy a una sociedad que está acostumbrada a huir al compromiso desde las relaciones personales, ¿sí? hacia las obligaciones económicas y todo lo demás. Estamos acostumbrados a mirar para otro lado, todo. Miremos otra cosa. Lo que tenemos la oportunidad de vivir y de ser mejores, empecemos a ser mejores por nosotros mismos, ¿no? Aquí adentro, porque eso creo que tiene una traducción un poco más significativa que lo demás, ¿sí? Hablemos del compromiso, amabilidad, sensibilidad, y principalmente, ¿no? Todo esto empieza en la empatía, ¿no? En poder colocarnos
en el lugar del otro. Y la palabra empatía, y ustedes saben mejor que yo, no tiene sinónimos, tiene solo definiciones. No hay otra palabra que sea igual. Bueno, nosotros también, seamos únicos en eso. Aportémoslo desde el lugar que nos toque, sumemos a esa forma de vida, porque es una condición que lo va a acompañar a la persona con discapacidad y principalmente en el autismo, que es de donde estoy hablando, pero en muchas discapacidades, en muchos diagnósticos, lamentablemente. Y hoy por hoy el desafío es grande en el autismo, porque hemos pasado en menos de 10 años de tener 1 cada 54 niños que nace a 1 cada 44. ¿Sí? Estas son las estadísticas mundiales y vamos a seguir manejándonos con lo que nos dicen desde afuera, porque Argentina no tuvo la fuerza suficiente para poder incorporar en el único instrumento que tenemos para cuantificar a las personas con discapacidad, porque les aviso, tenemos certificado digital, pero no se puede, como que existen muchos manuales de diagnóstico, no podemos saber todavía, según los códigos, cuántos autistas hay en el país. No podemos, entonces nos vamos a las estadísticas mundiales, estamos hablando de entre 700.000 y casi 1 millón de personas con autismo en el país. Lamentablemente esa estadística lleva de 1 a 16 años. ¿Qué pasa con la cantidad de adultos autistas que hoy por hoy están siendo diagnosticados? Es un desafío y para mí es una nueva pandemia, ¿sí? Lamentablemente se debe a factores ambientales que no están comprobados desde qué punto influyen, en la longevidad maternal y paternal, en que hoy por hoy estamos atravesando. O sea, existe un cambio también, y más allá también quizás en la predisposición genética, que todavía no se logra entender cuáles vendrían a ser y de qué manera los factores que más influyen en que una persona que nace pueda o no llegar a tener el diagnóstico o estar ubicado dentro del espectro autista. Son muchos. Esa parte no nos toca a nosotros. Nos toca acompañar después, ¿sí? Pero no vamos a poder tener investigación porque no tenemos números. Las políticas públicas no se modifican si no tenemos números. Lamentablemente, el 2022 perdió una oportunidad maravillosa de poder enfrentar algo. Quizás es una decisión solapada del gobierno de no querer ver el problema que estamos teniendo en este momento, porque tenemos leyes de vanguardia, por más que digan que es una ley de la dictadura, esta ley de la dictadura tiene 138 modificaciones. O sea que no es nada que ver a la que fue sancionada. Y aún así, tenemos problemas en su cumplimiento, en la ejecución. Entonces, desde el lugar que nos toque, sumémosle de manera positiva y hagamos un poquito más fácil la vida de esa persona y de su familia, por lo menos un día. Quiero agregar una cosa en relación al maternar con discapacidad, con el niño con discapacidad. Esto de los cordones, a veces la exigencia yo desde mi consultorio quiero que vos logres eso. Y tomo el gesto corporal porque en realidad es eso. Vos, mamá, deberías hacer que haga, ¿bien? Aparte, lejos de que, vuelvo a decir, es episódico el laboratorio, el consultorio, no es la vida del paciente, por más que venga todos los días. Y el tema es que la exigencia que se traza, yo no te empodero con eso. Yo te obligo a hacer de una manera que yo necesito que ayudes a encajar lo que yo no estoy pudiendo. Y el tema de los cordones es como una manera de accesibilidad. Bueno, acá hay muchas colegas que son muy virtuosas, entonces no tengo que hablarlo, pero en el caso de los estudiantes sí tengo que semantizarlo. Dar accesibilidad a que lo cotidiano se vuelva posible de transitar es algo inevitablemente necesario, y no es lenguaje, no es gramática, no es morfosintaxis, no es palabra, no es nada, es vida. Y es socializar la actitud terapéutica y bajar la exigencia. Porque si vos me decís, yo no me acuerdo cuando se ató los cordones mi hijo, y cuando vi que la venía complicada, le compré con los abrojos, y después ya le compré sin... ¿Se entiende? Pero eso es porque uno tiene la percepción de que yo te doy la obligación de que esa tarea se realice. Que se lave los dientes, que se bañe todos los días. Bueno, mi hijo adolescente no lo va a hacer. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es? Mi hijo lo hace porque tiene todo el esquema de los pictos que le hizo Emilce en su momento, pegado en el antebaño, en donde él, por más que sea una conducta que yo creo que está asimilada, necesita reforzar. Yo lo mismo, a ver, tengo una ventaja con Genaro. Creo que soy la única persona que puede, solo con la verbalidad,
lograr que él avance. Tengo una gran ventaja. ¿Sí? Bueno, una ventaja, bueno, algo tenía que tener de ventaja en esta situación, ¿no? Logro. Quizás con la comunicación gestual, en muchos casos, he logrado lo mismo. Levanto una ceja, ¿sí? Y eso es gravísimo. Ya Y está. él sabe, me Eso dice, es un picto tremendo. no te preocupes. Sí. El gran picto. Él sabe perfectamente. O sea que tiene chances, tiene posibilidades. Lejos. Entonces, el primer cambio que hice del primer equipo al segundo fue porque el primer equipo me dijo algo. ¿Cómo puede ser si se porta tan bien en el consultorio? ¿Qué está pasando en la casa? Por favor, ¿puedes venir a mi casa y decirme cómo hago en esta situación? Nosotros, en la casa de la Ganasei, no sé si te acuerdas, subimos la cena de lo normal, la subimos medio metro más, porque Genaro subía una silla, llegaba ahí y me agarraba todos los frascos y los tiraba. Todos, más allá del peligro que implica. Hasta que entendí que cuando él no veía el contenido del frasco, a él le provocaba mucha ansiedad saber qué es lo que tenía y el contacto, la textura de cada cosa que tenía. Entonces lo que he hecho hacía, compraba un frasco, le sacaba el papel y él veía qué es lo que había atrás. A mí me parecía un laboratorio de no sé qué antes. Entonces lo que hice fue intervenir cada frasco con colores, no entero, bueno, vos me conoces, Lore. Entonces lo pinté con un sistema, con un aerosoles, le pegaba cinta, lo sacaba, entonces se ve que hay en cada frasco y quedan bonitos. Todos contentos. Pero a ver, ¿cómo hago yo para darme cuenta, si no estoy formada en eso, de que le puede llegar a interesar eso? No hay vuelvo a decir. Lo por hoy con la última mudanza, me dicen, che, ¿por qué tiene esto? Tenía unos soportes, la biblioteca, la cama, todo, porque en una época estaba todo amurado. Porque él entraba en crisis y me daba vuelta a mesas, me daba vuelta a bibliotecas, me tiraba camas, me tiraba mesa de luz y estaba todo amurado para que él no lo pueda dar vueltas. Entonces, si yo me pongo a pensar en estos momentos agresivos de ahora, que para mí es la vida misma el problema, y si me pongo a hacer un raconto, antes la pasábamos muy mal, hoy estamos en la gloria. Pero nosotros no vemos ese proceso de evolución. Nosotros vivimos en la hora y no tenemos tiempo de agarrar, como una T en su momento, uno de los que pasaron me dice, ¿por qué no hacemos una grilla en un Excel? Y me ponen la hora en la que él tiene la crisis con la cantidad de minutos. Obviamente esa persona no está más en mí. No, estoy de acuerdo. ¿No? Pero sí, obviamente. Sí, entiendo que es una herramienta que necesita, pero papi, sé papá primero. Y después recién darle la indicación que sea práctica. Le digo, ¿tú estás loco? Le he dicho yo no voy a hacer esa grilla, hacela vos a la grilla. Le digo, no tengo tiempo, le digo, o sea, ¿de qué me están hablando? ¿Me entienden? Entonces, cuando le pedí al primer equipo, por favor, vengan a mi casa, porque la cosa no está funcionando, era la señal de alerta más grande que podía tener, pero tampoco tenía la fuerza para decir, no, me voy, porque yo me sentía bien, pero no sabía que se estaban haciendo las cosas mal. No sabía que Genaro tenía que aprender a comunicarse, o que podía aprender a comunicarse con Víctor al principio. ¿Sí? Que hoy por hoy es la vida misma, y hoy por hoy estoy peleando con la prepaga para que me aprueben el OTA a través de una tablet, ¿sí? Para que pueda ser más fácil, no tengo que andar con una mochila con Víctor por cualquier cosa. Entonces poder lograr usar la orientación que él tiene hacia manejar de una manera impresionante la tecnología y usarla a favor, no tiene precio. Aparte, busquémosle la vuelta, si le gusta esto y aprende con videos, usemos más YouTube. O sea, yo cuando no sabe a dónde ir, o cuando no me entiende a dónde ir, y lo voy a llevar en auto, a veces estoy en la casa de mi mamá, hay una vuelta en una farmacia, digo, vamos, acompáñame a la farmacia. Y él se quiere subir al auto. No, Genaro, vamos a la farmacia. Y me mira. Busco una foto de la farmacia más conocida y la busco en Google, le muestro, vamos aquí, a la farmacia. No hay ningún problema. O sea, usemos esto que nos hace perder tanto, usémoslo también a favor, ¿sí? Entonces, yo me manejo con esto, pero yo tengo la posibilidad de decirle, lo apago y no lo tocas más. Una tablet específica para eso nos puede ayudar a avanzar muchísimo, porque él me puede decir lo que no puede verbalizar, lo puede decir, y le va a ayudar muchísimo a él a bajar
su ansiedad, lo va a realizar, le va a provocar esa sensación de tranquilidad de poder expresarse, aunque sea de esta manera. Entonces, hay muchas vueltas, hay muchos autistas no verbales que se comunican perfectamente, pero depende del profesional especializado en la comunicación llegar a ese lugar. Así que gracias por estar, gracias por sumarse y seguir sumándose a este desafío, y gracias por tener profesionales que sí están comprometidos, porque yo, como lo decía, soy resiliente, pero sí tengo la oportunidad hoy por hoy de tener una fono maravillosa que nos acompaña. He tenido oportunidad de conocer fonoaudiólogas maravillosas. Ojalá haya también más fonoaudiólogos, porque la mirada cambia también y aporta, ¿sí? Ojalá también sean muchos más. Ojalá que los futuros profesionales puedan ir superando y ir tomando la posta, puedan ir tomando esta posta, ¿no? De que ustedes están transmitiendo como conductores del colegio, como docentes y como profesionales hoy por hoy, tienen otra posta para poder transmitir. Ojalá que puedan tener esa grandeza de mejorar lo que se está recibiendo y de valorar mucho este esfuerzo del cambio, porque era necesario este desafío. Así que gracias a todos, a todas por estar aquí y de estar del otro lado, y bueno, a disposición para que... Había que preguntar si se cambiaban de plano o no. Sí. No, primero agradecer porque hay muchas cosas que parecen obvias, pero nunca están de más recordar, sobre todo al constatar que un primer título. Y después tengo una pregunta con una cuestión de términos. El año pasado hice varias charlas, hice varios talleres de autismo, y era un debate eterno de si persona autista o persona con autismo. Y a lo mejor parece una cosa simple y tiene que haber un debate dado de este lado, y querés saber cuál es la percepción del otro lado. Esto que estás haciendo vos es lo correcto, es preguntar, siempre, porque son procesos individuales. Hoy por hoy tenemos la oportunidad de escuchar a adultos autistas verbales que nos pueden decir cómo se autoperciben, ¿sí? No le dicen, ay, no quiero que me digan soy una persona con autismo, soy un autista, pero depende del proceso individual de cada uno, ¿sí? Y esto es la base del trato adecuado, observar y respetar el proceso de cada una de las personas con su condición o limitación. Esta es la base que todo profesional debe tener sobre la formación sensible e información en trato adecuado. Y hablo de 2 puntos. Y esto es algo que es mi tercer hijo, para mí, es la ley Córdoba Inclusiva, que ha sido sancionada en el 2020 y que se pone en práctica ahora, que es la formación sensible en trato adecuado hacia las personas con discapacidad para toda la administración pública de la provincia de Córdoba, a los 3 poderes del Estado, y la adecuación en accesibilidad de todos los espacios de uso público de manera progresiva. Pero no va a ser con una evaluación como la ley Micaela, que nos ha servido mucho y nos serviría mucho más si podemos adecuar o pulir la transmisión, ¿no?, de esta ley. Sí, va a ser como evaluación el proyecto de cada área, de cómo mejora con los recursos que tiene la posibilidad de acompañar a la persona con discapacidad y su entorno desde su expertise. ¿Y esto qué implica? Que nos vamos a empezar a preguntar, ¿por qué se mueve así? ¿O por qué me repite lo que le pregunto? Va a poder preguntar cómo se autopercibe, va a poder preguntar cómo te digo. Telefe tiene un antes y un después de Córdoba, ¿no? El año pasado tuvo un taller sobre trato adecuado. A partir de ahí, todas las crónicas, Telefe Córdoba empezó, todas las crónicas a usar la terminología correcta, y fue una exposición de 40 minutos. 20 minutos de formación sensible, 20 minutos de técnica mínima, se les otorgó el PDF, le dimos nosotros un PDF con los sí y con los no, y fueron, en teoría eran 20 minutos de preguntas que se tradujeron a 30 o casi 35 minutos de preguntas, la mayoría del notero, del que está en la calle. ¿Por qué? Porque le enseñamos a ver, le enseñamos a respetar, le enseñamos a preguntar. Esa es la idea, lo que estás haciendo vos es lo correcto. Pregunta cómo quieres que te diga. Y si tienes la duda, llámalo por su nombre, porque es su nombre. ¿Sí? Exacto. Ahí no vas a equivocarte, nunca. Y hablarle a la persona con discapacidad, no al que está al lado.
Si no se puede comunicar, te lo van a transmitir. Pero respetá primero a esa persona. Preguntale ahí, che, ¿cómo quieres que te diga? Dije, no te voy a decir Genaro. Ahora, todo esto, cuando lo reto, cuando se manda una macana, me mira y me dice, soy autista. Ya sé que sos autista, pero lo que has hecho no lo has hecho de autista, lo has hecho celoso, ni a vos ni a tu hermano se lo voy a permitir. Punto. Porque tiene derecho a saber qué es lo que tiene. A nosotras nos cuesta, a las mamás nos cuesta decir qué es lo que tiene, pero tiene derecho a saber lo que tiene, porque solo tiene que construir su proceso de adecuación y de inclusión en esta sociedad también. Tiene que saber qué es lo que puede hacer y qué es lo que no, para que él solo pueda buscar su solución. Tiene derecho a hacerlo. Todo está impuesto para él. ¿Por qué? A nosotros nos imponen todo. No, vos eliges qué te vas a poner cada mañana cuando te levantas. Eliges levantarte o no levantarte. Eliges la profesión, eliges ir a tal lugar. ¿Por qué él no tiene derecho a hacerlo? Tiene que autopercibirse como lo que es, como lo que lo va a acompañar toda su vida, para poder también aportar sus propias decisiones. Y eso es muy difícil, porque sus procesos son distintos a los míos y a los de ustedes y a los del resto, porque son individuos diferentes. Entonces, el respeto es la base del trato adecuado. Y el respeto lo vamos a hacer cuando podamos observar y cuando tengamos la humildad para preguntar. Entonces, lo que has hecho vos, lo aplaudo, porque siempre hay que preguntar ante la duda. Al ciego se le dice ciego, pero antes se llama Juan o Pedro o María. ¿Sí? Hay muchas normas, ustedes los deben conocer, cómo se los debe definir o cómo se pueden autodefinir. Hay muchos hermosos espacios y muy difíciles de trato de adultos autistas. Para mí me cuestan mucho, ¿por qué? Porque creo que es algo que tengo que ir elaborando en mi terapia. Ver la posibilidad de que él después va a ser adulto y que tengo otro desafío, tendremos otro desafío, pero el principal desafío lo va a tener él, ¿sí? Entonces, va a ser algo que lo voy a ir afrontando yo y lo veo difícil ahora porque todavía lo estoy negando, ¿sí? Yo soy consciente de esto y me doy una chance de poder tener un tiempo más para enfrentarlo. Por eso muchas mamás de la fundación que tienen hijos ya con 17 años, con 20 años, son las que están tomando ese rol de acompañar los grupos de adultos autistas, ¿sí? Y es muy enriquecedor, porque por primera vez escuchas en primera persona lo que yo creo que está viviendo ahora mi hijo, que todavía no puede expresar. Entonces es muy importante. ¿Sabes qué te dice un adulto autista? No entiendo por qué quieren que los mire a los ojos si lo que me dicen está en la boca. Ay, mi amor. ¿Qué me dicen los ojos? Si yo los veo, escucho igual si no los veo. ¿Por qué quieren que los mire a los ojos? ¿Qué obtienen? ¿Quién les dice que tengo que mirar a los ojos? Tienes razón. Tienes razón. Entonces escuchemos al otro y empecemos a usar o empecemos a adaptar lo que ustedes conocen como comunicación hacia la forma de ser de cada una de las personas, porque es algo que no lo vamos a cambiar, es así. Y no esperemos que nos toque de cerca para entender y ponernos en el lugar de su persona, porque en 10 años o vamos a tener un nieto, o un hijo, o un sobrino autista, todos, lamentablemente. Preparémonos para esto y para que esto no sea triste o choqueante, porque todos tenemos a alguien al lado. Lore lo vive mi hijo como hijo, Lorena, y es su hija, la que lo incluye, la que se preocupa. Martita, ¿por qué viniste sola? ¿Y los chicos? Yo que me quiero librar un ratito, y que me quiero ir a relajarme un poco. Bueno, vamos a buscarlos. Y es la que me acompaña de nuevo a Córdoba a buscar a los chicos para llevarlos a disfrutar todos juntos. Los niños están tomando una posta maravillosa, donde lo viven con normalidad y cotidianidad, a la discapacidad. No hay diferencia, somos todos diferentes. Entonces, el desafío lo tenemos esta generación, y bueno. A por ello. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Te están diciendo desde el chat saludos y agradecimientos por tu presentación. Gratitud. Gracias a ustedes. Nos has dado una mirada profunda hacia nosotros mismos. Desafiante. Y esta posibilidad, pensaba en esto que nos traes y que nos has compartido, de pensar en el ser
más allá de lo que tiene, ¿no? También con lo que acá la estudiante también preguntaba, ¿no? Esta posibilidad de ver la persona con discapacidad es ser desde los derechos que tiene, desde las posibilidades, desde lo que quiere disfrutar, de lo que quiere lograr. De ver y de respetarlos en cómo ellos se ven, Tal cual. cómo se autoperciben Tal cual. y cómo proponen. Porque es muy importante Sí. su propuesta y duda. poder escucharlos. Porque me parece que cuando surge, a veces uno dice que no se quiere, que no puedes pedir lo que no te nace, ¿es cierto? Es así. ¿Es cierto? ¿Sí? Si a ellos les nace esto, Tal cual. esta devolución usémosla. Ahí está nuestro desafío, ¿no? Sí. Y esto no es 1 más 1, 2. Es una persona. Tal cual. ¿Sí? Así que ese desafío lo tengo todos los días. Sí, claro. Todos los días hay una cosita que me dice, che, vos estás aquí parada con los pies en esta tierra. Así que, y estas son tus cartas. Tienes que jugar con estas cartas. Listo. Ya está. Hay que meter para adelante y jugarla, no queda otra, ¿no? Así que, bueno, nada, más que invitados también a toda esta actividad social, más que invitadas que traslado el saludo de mi jefa, no, aparte de mi jefa, de Natalia de la Sota, que es la que impulsó Córdoba Inclusiva y hoy por hoy estamos impulsando Argentina Inclusiva, y sería muy lindo poder tener la representación de la universidad en estos espacios en donde se pelea para que las políticas cambien, ¿no? Ese es mi lugar, elegí eso, cambiar, tratar de cambiar todo lo que se puede en la sociedad, y si no es a través de las leyes, no se va a dar el paso correcto. Las leyes primero y la militancia después. Exacto. La cosa escrita, ya vemos, hay muchas, de mucho tiempo, pero cuando Exacto. alguien ve y puede alumbrarle. Por eso valoro camino. que una persona con tanta visibilidad asuma este compromiso, Claro que sí. porque se escucha el doble. ¿Sí? Claro. Entonces, hoy por hoy se han empezado las negociaciones para ver, de poder tener el trato urgente en la Cámara de Diputados, para que Argentina Inclusiva pueda empezar a escucharse un poco más, ¿sí? Que Córdoba Inclusiva se lleve a la práctica, se está terminando ya con la última etapa de reglamentación, y en la etapa de reglamentación participó el tercer sector, o sea, la Fundación Empate, la Fundación Por Igual Más y Familia Sea Córdoba. Hemos trabajado desde todos los sectores que nos toca con la discapacidad, pero los que estábamos formados para poder trabajar en una reglamentación, porque implica mucha especificidad y tecnicismo para que pueda ser aprobado de una manera más rápida, y aún así tiene sus procesos, y estamos pidiéndole a la Fiscalía y la Fiscalía de Estado que acelere un poquito este trámite para que pueda llevarse a la práctica lo antes posible y pueda ser un ejemplo para que se trate Argentina Inclusiva en el Congreso. Córdoba siempre marca un precedente, y este sería el primero en formación sensible, porque muchos tienen leyes sobre el trato adecuado. Córdoba sería la primera que trabaja esto. Así que, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Exquisito. Y ahora en más, Vamos a dar hacer el guiso que quieras. Acá hay mucha gente para La- cocinar, el guiso que la- quieras. Espérate, me saco. Gracias por participar.